Buenas noches, bienvenido a Clamor en la Noche, familia. Ustedes son la familia de Clamor. Aquí en Puerto Rico, a los 17 pisos de alto en nuestro apartamento, ya de regreso de nuestro breve descanso que acabamos de regresar, y les contaré sobre eso. Así que quiero primero que nada saludarles y darle gracias a todos por sus oraciones por mí y mi familia. Durante nuestra semana de descanso en un viaje a Nueva York para recordar la ciudad donde me crié. Belén, Isaac y yo regresamos muy alegres y bendecidos. Aunque fue un viaje de descanso, siempre pude encontrar la manera de predicarle a alguien, de testificarle, de orar por gente, de darle una palabra de fe. Inclusive en el hotel donde me quedé una mañana, el ascensor no, pues, había tanta gente en el hotel que tardaba, había 42 pisos de alto. Nosotros estábamos en el piso 13. Entonces, cuando el ascensor subía, para bajar era un lío. Entonces, mientras esperaba el ascensor, 20 minutos, apareció un empleado del hotel que era puertorriqueño, descarriado de un hijo de pastor. Le estuve predicando, le estuve orando, se reconcilió con el Señor, y así fue. Donde quiera me encontraba a alguien que abajo en el desayuno, estaba alguna de las empleadas afroamericanas o de la raza que fueran, y especialmente gente que sabía que estaban sufridas, y le pude ministrar. Le ministré a personas en diferentes lugares donde me encontré. Fue una experiencia muy, pero muy bonita. Y fue un viaje de descanso, pero con el frío que hacía, hermano, pues uno no descansa tanto. Yo hacía tanto tiempo que no hacía tanto frío. Y luego le hablaré de algunas cosas que me impresionaron de este viaje. Hacía años que no iba a Nueva York, en estos países. Familia y yo pues lo disfrutamos. Quiero agradecerle a ustedes sus oraciones, todos estos viajes, estas misiones. Este año fueron 6 viajes a Panamá, 6 viajes a Nicaragua y 6 viajes a Panamá, 6 viajes a Venezuela, un viaje a Nicaragua, más todo lo que hemos hecho aquí por Clamor y todo esto, pues, y todos otros cultos que hemos tenido. Fue un tiempo de mucho agotamiento, especialmente este último viaje que hice. Me despedí hasta que renueve mi visa, hasta que pueda regresar a Venezuela. Me despedí de toda la gente allá. Sigamos orando por José Fernández, su empresa, sus hijos, Jean-Pierre, Luigi, toda la familia de Benecer, por Francisco Nieto, Magda, su esposa y sus hijas, y Amado, Pinto, Johnny Faría, toda la gente buena, Juan, Sebastián allá y su familia allá en Puerto Ordaz. Pues sigamos orando por Reverendo Gray, que su hijo pues estaba pasando un problema difícil. Seguimos orando por todas, por Luis Rodríguez, presidente de la Asamblea de Dios. Seguimos orando por Jaime Puertas, de la Iglesia Luz del Mundo. Seguimos orando por todos los pastores y pastoras con las cuales compartimos este año allá, gobernadores, alcaldes que apoyaron las actividades en todos los sitios. Fue una experiencia linda pero agotadora. Este último viaje fue bien agotador. Los sitios que tuve que viajar, y ya yo no soy tan joven como lo era antes, pues siento más la carga, pero me gocé. Y estoy renovando fuerzas para retornar a la agenda que tenemos para el año que comienza. De eso no voy a hablar hoy, pero sí vuelvo y le doy gracias a todos los que han orado. Nosotros felicito a mi pastora y mi pastor que renovaron votos ayer en la iglesia, y me excuso con ellos y con la hermana Elizabeth Ortiz, la pastora Elizabeth Guidini, la pastora Elizabeth Guidini, que ofició la ceremonia, el mensaje.
y Mauricio no lo suelto en mis oraciones. Me quedé porque estaba bien agotado y además de eso no había dormido bien, y Isaac también pues lo dejé dormir, y Belén fue y nos representó en el culto, y también el sábado fue a ayudar a preparar la iglesia en los preparativos que tenían. Así que saludos a mi pastora, a mi pastor, a todos ellos. Gracias, este domingo los veré en la iglesia. Si me ven un poco lento, hermano, es que estoy recuperando de un desgaste. De la razón que tuve que salir fue para quitarme un poco las cargas que tengo. Espero antes del fin de esta semana poder anunciarles, gracias a sus ofrendas, gracias a sus oraciones, que si Dios lo permite esta semana, la última deuda grande que quedaba de Clamor, que tenía que ver con los sonidos de la tarima, las pantallas, todas esas cosas, la generador. Si queda algo ahí, yo no lo sé, pero como esto era lo último que nos quedaba, y con lo que espero que haya llegado en estos días estoy fuera, espero decir que ya la deuda de Clamor se saldó. Ahora empezamos a prepararnos para la reconstrucción, la reorganización del ministerio. Estaremos dialogando con ustedes los viajes que vamos a hacer a Brasil, a México, a California, a Atlanta y a otras partes de Estados Unidos. Y lo de Ucrania está en hold, está aguantado, pero no se ha desechado. Lo de Haití está detenido por la situación que hay. Tan pronto Dios me dé testimonio que todo está listo, pues también eso. Así que tenemos un plan de trabajo que lo estaremos dialogando con ustedes. Así que ya podemos darle gracias a Dios y a ustedes, a todos los colaboradores, que gracias a todos ustedes esta semana, con un pago que haré en el día de mañana, quedará salda toda la actividad de Clamor. Damos las gracias a todos que trabajaron, a todos que están. Y pronto, pues, Dios te bendiga. Espero que Maribel, su hija, que creo que ella, la nieta, también ya bien, ya salió del hospital. Espero comunicarme con ustedes para verlo antes de fin de año y que podamos pronto tener una reunión para reevaluar todo el trabajo de Clamor. Pero agradecido de esta familia Rivera, Maribel, su papá, sus hijas, su hermano, la iglesia, Laureano por allá en Barceloneta, y todos que no tengo sus nombres aquí, algunos que trabajaron fuera como Geraldo Arroyo en Camoy y William Méndez allá en Quebradilla, y todos los demás que han trabajado en todo el país, los colaboradores como lo es nuestra hermana Anita Reyes y su empresa, que espero ir a verlo en estos días. Estoy todavía en un proceso de descanso por todo eso. Quiero agradecerle al doctor Gerena, que me recibió hoy. Regresé bien agotado allá, estaba un poco preocupado por unas circunstancias que tenía encima, pero hoy estuve viendo al doctor Gerena, oré mucho por él, por su familia. Es mi doctor personal, y oren por la fidelidad de José Clemente, que nos fue a buscar, hermano. El avión llegó a las 12 y pico de la medianoche. No salimos del aeropuerto hasta las 1 de la mañana, casi la 1 de la mañana. Yo no sé lo que pasa aquí en Puerto Rico. No había casi nadie en ese aeropuerto de San Juan. No había casi nadie, hermano. No había casi nadie allí. Y yo estoy bregando para sacar algo de la maleta, para abrirle el portón y esta cosa. Y una grúa allí con una luz y otro tipo, pero que me mueva. Pero si no había más nadie, estoy en la parte donde se recoge la gente y no me dan tan. Y dale, que dale. Yo no sé qué pasa ahí. No había nadie, los únicos que estábamos eran nosotros. Pero así es la cosa en este país. Bueno, entonces llegamos aquí. José Clemente, oren mucho por él. Nos ha bendecido mucho en este año. Entonces fue el que cogió el cantazo conmigo el día de la mañana de Clamor. Y luego, pues, llegamos aquí
al edificio a las 1 de la mañana, ya, casi 1 y pico, 1:20 era más o menos. Y cuando veo Belén entró primero, y luego entré yo con Isaac, y realmente se fue. Y entonces cuando yo veo Belén me dice, ninguno de los ascensores funciona. Hermano, a esa hora tuvimos que llamar a la compañía, y bueno, a las 2 de la mañana llegaron, un poquito antes de las 2, tuvimos que esperar que ninguno de los dos ascensores funcione. ¿Cómo usted pregunta esto, hermano? No entiende. Y aquí es lo que yo hablo de la guerra espiritual, que se manifiesta en diferentes formas. Esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principado y potestad y gobernador de las tinieblas, gobernador de la maldad. Malicia espiritual en los aires. Bueno, y ahí se prueba nuestra paciencia. Dice, vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Bueno, siento en ese momento una ansiedad porque son las 2 de la mañana y finalmente arreglaron uno de los dos ascensores. Subimos y nos acostamos aquí como a las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Me quedé dormido como a las 3 de la mañana. Bueno, encima de eso, al día siguiente, que es viernes, tampoco funcionaban los ascensores. Estuvimos atrapados aquí todo el viernes. Y no fue hasta el domingo que funcionaron los ascensores. Yo luego pues agotado porque no podía, entonces Isaac agotado también, pues nos desvelamos. Diciendo que hoy pues tenía que madrugar para la escuela, yo le dije, vete tú, yo estoy agotado, no me puedo casi mover, vete tú al culto. Y bueno, se fue el sábado logró que se trabajara un ascensor de allá que queda en otro piso, pero acá el de acá quedamos, el viernes quedamos totalmente atrapados. El sábado funcionó uno de los ascensores que no queda aquí, queda en otro piso. Alén fue y ayudó a decorar la iglesia y todo eso. El domingo pues yo me quedé aquí con Isaac y el domingo si viene pues Dios los veré allá en la iglesia, pero felicito a Belén que nos representara ahí, su aniversario de boda y un culto maravilloso. Doy gracias a Dios también por Papabú, su hijo, su empresa, Jorge de Fuentes Barbecue, la gente de la cadena, Tommy, Esteban, Marco, Lau, Edra, Yaniel, Guará, y todos el guardia de este edificio que nos acompañó en ese horario que estuvimos ahí. Gracias a todos ustedes por sus oraciones. Ustedes no saben de cuántos peligros nos libró a Dios nosotros. Nos encontramos en Nueva York en medio de todas esas protestas demoníacas, apoyando a estos terroristas de Hamas, disturbios en las avenidas de Times Square, de todo. Fue una cosa. Sin embargo, Dios nos protegió, pudimos disfrutar el tiempo, pudimos utilizarlo. Le quiero agradecer a Dani Rodríguez, el pastor Dani Rodríguez, que a pesar de la prueba que él tiene, oren por su esposa está pasando un momento difícil, oren por su hija, oren por su hijo que trabaja en la policía, oren por su iglesia. No tengo cómo agradecerle a este hombre que vive a 1 hora y pico de donde yo estaba en Manhattan, en el hotel que estaba en Manhattan, cerca de ahí de Macy's, cerca de la 34, estaba por ahí cerca. Los hoteles estaban llenos, ¿no? Estaban llenos. Entonces caminamos mucho. El primer día que llegamos, llegamos de madrugada, pero el otro día caminamos 40 cuadras. Yo hacía tanto tiempo que no caminaba tanto, pero Helen ya dijo, le dio con comer de un pollo, un sitio humilde que queda allá en la 55. Y yo caminé las 40 cuadras. Claro, detrás regresamos en taxi, pero el trato, a pesar de atender su iglesia, a pesar de atender su familia, su esposa, todo lo que él tiene, dedicó tiempo para nosotros. El lunes estaba ahí como un clavo ahí con nosotros.
Luego el miércoles fuimos nosotros a ver el espectáculo de Navidad, que de eso voy a hablar, y la experiencia, voy a hablar de la experiencia que tuve sobre la ciudad de Nueva York, voy a hablar de todo esto en el día de hoy. Una conversación con ustedes, la familia de Clamor. Y dándole gracias por las oraciones que ustedes han hecho por nosotros. Estoy cansado de comer pizza. Después de cierta hora lo que usted encuentra son pizzas, ya no puedo comer una pizza más. Pero Dani, pues le agradecemos no tengo forma como pagarle, es un amor tremendo, Dani Rodríguez. Aún con sus muchas ocupaciones, tuve que escribirlo aquí, porque eso nos atendió con mucho amor. Y en Nueva York ya no se encuentra mucho de eso, hermano. Nueva York no es la ciudad donde yo me crié. Nueva York no es la ciudad donde yo me crié. De eso yo quiero hablarles un poco más adelante. En el día de hoy queremos también hablarle sobre sobre la gratitud a ustedes por sus oraciones, que sigan orando por los Facebook, sigan orando por los programas de televisión. Mañana estaré en los estudios grabando varios programas de televisión y el miércoles también estaré. Quiero agradecerle a Gaby, que el sábado madrugó aquí para llevarme a buscar el carro de mi esposa. Bueno, no sé si Dios habrá hecho un milagro porque el carro se paralizaba continuamente y no prendía. Lo llevé a la compañía donde se compró el carro, 2 semanas lo tuvieron, no le funcionó nada, no encontraron nada y el carro está funcionando, espero que siga así. Si no, lo tendré que llevar a los expertos verdaderos de esto, que son papabús electrónicos. Bueno, pero allí hicieron todo lo posible. Le agradezco el trato que nos dieron y todo eso, pues gracias por sus oraciones y sigan orando que el carro de Belén no se dañe. Los ascensores hasta ahora están funcionando, pero esto es como la dama en la noche, no se sabe cuándo esto va a pasar, va a venir aquí. Bueno, mi visita a Nueva York me recordó, le dije a Belén y a mi hijo, las calles, nos quedamos cerca a 20 cuadras, bueno, no menos, a 15 cuadras de donde yo me crié. Pero ha cambiado mucho, Nueva York no es lo mismo. Es increíble ver lo que está pasando, hasta dónde este odio anti-Israel, anti-Dios, ha infiltrado las escuelas de Nueva York, hermano. El magisterio, dominado por sindicatos totalmente radicales, anti-Dios, anti-judío, anticristiano, antibíblico, the American Federation of Teachers, el sindicato de maestros de Nueva York, todo, una infiltración del sistema educativo de Nueva York increíble. Cuando sucedió todo esto, que yo estaba en Panamá, la noche que sucedió el ataque terrorista de estos infames animales endemoniados de Hamas, pues yo no pensaba que esto iba a alcanzar las proporciones que esto ha alcanzado, hermano. Y yo le digo que tengo que hablar de esto, porque lo que yo vi en Nueva York me impresiona. Bueno, un día cerraron todos los sistemas, no estoy hablando de las universidades, empezaron con las universidades. Es decir, que esto, y no son afroamericanos, ¿no? Los profesores de ojos azules o verdes, de pelo rubio, blanquitos, viejitos, medio viejos, medio jóvenes, que se han infiltrado en Harvard, donde estudió mi mamá y se graduó, Columbia University, en Colombia donde estudió mi mamá, no Harvard. Colombia fue donde estudió mi mamá. Harvard, Yale, oígame bien claro, NYC, la Universidad de Nueva York, New York City College, Bernard, con todo lo que usted puede pensar, UCLA de California, todo el sistema universitario de Estados Unidos, de las más prestigiosas universidades de la nación, están totalmente infiltrados y se han convertido, infiltrados por Sodoma y Gomorra, infiltrados por socialistas comunistas,
por antisemitas, antihebreos, antidios, y lo que están usando las escuelas elementales y las escuelas superiores y lo que sea es para crear una generación de jóvenes que no creen en la luz eléctrica. Esto es increíble. Eso es una de las cosas que vi. Eso es una de las cosas que vi. Un día se salieron todas las clases, dirigidos por los directores y los profesores de las escuelas, del sistema elemental hasta el sistema de high school, a protestar. Y entonces usted veía el odio. Gritaban, libre a Palestina. Pero no, desocupa Israel, del mar, del río al mar, hay que echarlo, hay que matarlo. Serían consignas, acaben con los judíos. Todo esto en las calles de Nueva York. Y la maldita prensa en general, que está cautiva, infiltrada también, pues evitaba todo lo negativo que se veía y se oía en las calles. Paralizaron la parada de Macy's por 20 minutos, creo que fue, o media hora. Se pegaron con pegante a las calles. Y no, déjame decirles, no eran solo palestinos, eran estudiantes blancos, intelectuales, le han comido el dulce, mientras el pueblo duerme, mientras la iglesia duerme, mientras el pueblo duerme, se han ido infiltrando hasta que tienen el sistema educativo de toda la nación. Hace 2 años yo estuve en California, en San Diego, y el hotel donde estaba quedando frente al aeropuerto, el mismo aeropuerto donde estaba quedando, quedaba frente al aeropuerto el hotel. Y tenían una convención de maestros, creo que era uno de los grandes sindicatos. Los sindicatos, son 2 grandes. Uno se llama la American Federation of Teachers, el otro tiene otro nombre. Entonces, toda la técnica era cómo endoctrinar a los niños, cómo envenenarlos con sus filosofías comunistas, socialistas, de Sodoma y Gomorra, teoría crítica racial, la ideología de género, transgénero. Es una locura y el pueblo no se da cuenta. Por eso en Mateo 24:4 Jesús, hablando de estos tiempos finales, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Pedro, en 1 de Pedro 5:8 nos dio la advertencia. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor cual león rugiente buscando a quien devorar. Pablo en 2 de Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos, le ha cegado la mente, los padres no se dan cuenta, están comiéndole el dulce, tomándole la mente, endoctrinándolo. No toda esa gente era palestina que estaba acá. Y déjame decirle, yo quiero aclarar algo, los palestinos no existen. Esa gente que sean palestinos son árabes jordanios, que vienen del tiempo que se pasaron y tomaron esas tierras, pero todas esas tierras son dadas a Dios desde ahí hasta el Líbano, hasta el río Éufrates, hasta allá Irak, hasta allá Babilonia. Todas esas tierras fueron dadas en el libro de Josué, capítulo 1, lo puedo leer después, a Dios, al pueblo de Israel. A mí no importa lo que digan los tratados de la Nación Unida. La Nación Unida para mí no vale nada. Para mí la Nación Unida son un organismo que sí pone UNICEF y pone una cosita para los niños y esto y aquello. Sí, hermano, pero es un embeleco del diablo, es un club de maleantes. Que en ese club de maleantes hay 2 o 3 personas decentes, pero no es la mayoría. No, hasta ahora las Naciones Unidas no han hecho una declaración de condenación al ataque brutal del 7 de octubre, el 6 y 7 de octubre que hizo Hamás, matando niños, matando a los padres. Esas niñas que acaban de soltar hoy, le mataron el papá y la mamá en la cara, y ella estaba en sus brazos de su papá cuando se la arrebataron y se la llevaron. Hamás es un instrumento del diablo. Son criminales, son bestias, son animales, son poseídos de Satanás. No tienen valor a la vida. Y uno de sus líderes lo dijo en una de sus palabras. Uno de sus grandes líderes dijo, la diferencia entre nosotros y los israelitas es que nosotros no nos importa morir.
no nos importa la vida. A nosotros no nos importa lo que pase. Nosotros estamos esperando, mire qué cosa, tiene más esperanza. Vivir y luchar por lo que creemos y morir por lo que creemos. No tenemos ningún valor por la vida. Nuestra convicción, nuestra idea va por esa es la filosofía de Hamas, hermano, dicho por uno de sus líderes. A nosotros no nos importa que volemos en canto. No importa que se mueran los niños, no me importa que los viejos se maten. Por eso es que bajo esa filosofía, y dice, por los judíos tienen tanto sentimiento por la vida que le cogemos el lado flaco. Y por eso fue que se llevaron los genes. Se llevaron los genes porque saben que pueden tratar con la mentalidad occidental y la doctrina judía del valor de la vida y hacer las atrocidades que hacen. Escuche bien claro. Ellos piensan que si mueren como guerreros, mueren como mártires y les esperan un montón de vírgenes allá en el montón de mujeres, aunque aquí si se le matan una, tienen para coger otros más. No le importa eso. No le importa si le matan los hijos, si le matan las mujeres. Ellos no les importa si al pueblo lo usan de escudos humanos. Debajo de esos hospitales en Gaza estaban clínicas de ellos, oficinas de ellos, municiones de ellos y túneles por toda esa franja de Gaza preparados con municiones. Esa gente no tiene vergüenza, esa gente no tiene temor de Dios. Son como bestias salvajes. Son como animales sin sentimiento. El demonio los ha poseído. Y eso pasa cuando el demonio se posesiona de la mentalidad a través de una ideología de una persona. Entonces a ellos no les importa que la gente las obliga, porque yo llevo años estudiando esto. Yo fui a Israel en cierta ocasión solo a reunirme con un emisario del gobierno a instruirle cómo luchar la guerra mediática, porque esta es otra cosa, esto es una guerra espiritual, esta es una guerra ideológica, una guerra mediática y sobre todo es una guerra espiritual. Eso no se puede negar. Y si usted piensa que porque estamos en Puerto Rico, eso no alcanza, déjeme decirle, hermano, así pasó en Alemania. Cuando Hitler subió al poder, lo primero que empezó con los inválidos, empezó con los incapacitados, después siguió con los locos, pues siguió con los ancianos que no tenían productividad, que ya no podían caminar ni nada. Cuando se acabó de experimentar con todos esos grupos, los inválidos, los incapacitados, los que nacían con incapacidades y anormalidades, los dementes, los que estaban enfermos de la mente, los que tenían enfermedades incurables, los ancianos que ya no eran capacitados para vivir, experimentaron ante los ojos de la gente, crearon un sistema del gobierno nazi demoníaco de Hitler y se llevaron los niños. Crearon fincas, graneros de niños. Cogieron las niñas y cogieron los niños varones, según la raza aria, y empezaron a preñar, a poner en cinta a las muchachitas jóvenes con lo que ellos creían que eran perfectos arios. Entonces, para crear la raza perfecta que gobernaría el mundo por 1000 años. Bueno, esos 1000 años se van a gobernar, pero no para Hitler. Ya, su espíritu está aquí, pero él ya no existe. Ahora, su ideología existe. Ahora se encontraron en las cavernas esas, donde entraron los ejércitos de defensa, el IDF, los grupos de defensa de Israel. Encontraron en un cuarto donde educaban los niños el libro de Mein Kampf. El libro de Mein Kampf es el libro, la autobiografía de Hitler, Mi lucha, donde él explica toda la razón de la raza perfecta y que hay que sacar todas las razas que no son perfectas, empezando con los judíos y culpando a los judíos por todos los males del mundo. Luego, por otro lado, estaba otro libro
Primero el Mein Kampf, que es el libro de mi lucha, y otro libro escrito por Himmler, que era un libro que era el manual de cómo efectuar las cosas y cómo manifestarse. Entonces, encontraron páginas subrayadas de Mein Kampf y de ese otro libro, que era la estrategia. Jamás es un hijo nacido del vientre demoníaco de su mentalidad enferma del nazismo. Por eso, aun cuando Alemania parece todavía tener cierta relación con Israel, entre las naciones que se unirán al príncipe, al líder ruso, en la alianza musulmana para destruir a Israel en la batalla de la invasión y la batalla de Gog y Magog, que esa invasión culminará con la batalla de Armagedón, y esa invasión de Gog y Magog que culminará con la batalla de Gog y Magog en el valle de Armagedón, la batalla de Armagedón. Entonces, el nazismo, el arianismo puro, el racismo y el odio hacia los judíos y a la imperfección de otras razas será lo que moverá que Alemania tarde o temprano sea gobernado por movimientos neonazis que promoverán su odio hacia Israel. Ahora usted ve una cosa apaciguada. Pero Alemania, junto con Sudán, y hablando de Sudán, porque esto tiene una conversación con ustedes aquí en el día de hoy a mi regreso. Quiero darle lo que no le da CNN, lo que no le da ABC, lo que no da CBS ni NBC, lo que los periódicos de aquí, la prensa de aquí, radial y televisada y escrita, no dan. Hay un país en África que se llama Sudán. Sudán es un país donde se están matando a los cristianos por montones. Escúchelo bien. En Sudán se están matando los cristianos por montones. Para que usted sepa, las tribus, los musulmanes están divididos en diferentes sectores. Están los chiitas y los sunitas. Y entonces hay ciertos grupos que están siendo perseguidos, que no son, es decir, los sunitas en Sudán están siendo masacrados. En Somalia están siendo masacrados. Pero especialmente en Sudán hay una matanza de miles y miles de musulmanes sunitas y de miles y miles de cristianos, y el mundo no dice nada y la prensa no dice nada. Y estos vagabundos que están con las banderitas estas de Palestina, que no existe Palestina, lo que existe son árabes jordanos que viven allí y que están agregados allí, pero esa tierra bíblicamente pertenece a Israel, que Israel ha estado dispuesto a compartirlo con ellos en paz. Pero ellos no quieren. Mire, déjenme decirle más. Una encuesta recientemente, en estos días, adiós, un estudio. Los pueblos tienen lo que le merecen. Si tú avivas el fuego, te quemas. A mí me da pena tener que aceptar la realidad de las leyes de la guerra, que en toda guerra hay víctimas civiles. Daño colateral se llama eso. ¿Sabía usted que la inmensa mayoría de los llamados palestinos que no existen, eso es parte de la guerra como los homosexuales, con el asunto de homofóbicos, con tú y ella y todos y todas, yo no sé qué, todo ese embeleco de transgénero, toda esa porquería, utilizando el lenguaje para entrarnos en el contenido ilusorio, fanático de creer esas mentiras, pues más del 70-80%, posiblemente mucho más, posiblemente mucho más del 80% de los llamados palestinos, que son árabes jordanios, que emigraron de Jordania hacia allá, y que cuando hubo la guerra de los 6 días, óigalo bien, esto es historia, cuando hubo la guerra de los 6 días, que el general Moshe Dayan dirigió la ofensiva y se rescató y se liberó a la parte de Jerusalén, esa parte donde están los muros, todo eso no estaba abajo, estaba bajo Jordania. Pues cuando esa guerra hubo, los árabes jordanos que vivían de este lado del Jordán huyeron hacia Jordania
Son árabes, no existen árabes palestinos. Ahora le voy el pueblo, no se moleste, óigalo, no me apague, oiga, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, para que no se deje infectar por toda la basura que los periodistas baratos de este país, habrá uno que otro bueno, pero aquí está vendido esto. Cuando no son comunistas, son Sodoma y Gomorra. Cuando no son estos, son totalmente aberrados. Y hay uno que otro decente. A veces, aunque con dolor tengo que decirlo, a veces el más sincero es Cobo con la Comay, que dice las cosas como son. A veces se exagera y a veces yo he sido víctima, pero yo he defendido su existencia porque creo que el más serio de todos, aunque tiene ese mochincheo y esas cosas, y el que más se acerca a la verdad es ese hombre con todo su personaje. Entonces, mire que cuando aquí no se atrevían a hablar de la plaga del homosexualismo, él habló, y eso le costó que de Nueva York, senadores y senadoras estatales y concejales de la ciudad hicieron una alianza para meterse en los asuntos aquí, sacaron a ese hombre del aire, que era el que mantenía el caso del nene aquel que nunca se ha sabido quién lo mató, el caso del otro juez que el hijo del juez que se alega que mató a una persona. Bueno, es el que mantenía todo eso vivo, que cometerá sus errores, que tenía cosas que no estaban correctas. Yo siempre fui su crítico más grande, pero lo respeto, oro por él, un descarriado. Pero dentro de sus imperfecciones es el más serio que hay de todos ellos, el más que dice la verdad, y a veces se equivoca, pero es una vergüenza. La mayoría del periodismo aquí está vendido con la izquierda radical de Sodoma y Gomorra, o con el comunismo, o con intereses creados. No hay una prensa verdaderamente neutral, básica, como los que aprendieron mi esposa, mis hijas en la escuela de periodismo, y lo que yo aprendí, self-made, hecho propio. Pero hay una cuestión que uno tiene que coger con pinza lo que dicen. Entonces, claramente uno tiene que entender lo que van diciendo por ahí, lo que va saliendo por ahí. Entonces no hablan de lo que está pasando en Sudán. Y mientras estos grupos, estas periodistas, como la que oí yo en CNN esta tarde, entrevistando a los que... Israel no está soltando rehenes. Israel está soltando jovencitos y jovencitas y jóvenes y hombres y mujeres que son criminales, que trataron de apuñalar gente, que trataron de volar personas en canto, que trataron de cometer actos terroristas y los cautivaron y los cogieron presos bajo el sistema de ley. Entonces viene esta charlatana de CNN esta noche, la estoy viendo. Dicho, CNN está dividido entre los que dicen las cosas como son y los mentirosos y los que son propagandistas y los que son activistas de lo que le da la gana hacer. Bueno, entonces están entrevistando y dicen, no, a mí me metieron presa por nada. Esas personas que están soltando, que fueron jovencitos endoctrinados, jovencitos, jóvenes, muchachos de 19 años, trataron de matar gente con cuchillos, trataron de poner bombas y los arrestaron tirando piedras. Lo que pasa es que aquí en Estados Unidos hay un sistema tan liberal, tan demoníaco, tan sin justicia, que los dejan que maten, que roben, que violen, y los fiscales endemoniados liberales de Sodoma y Gomorra los sueltan libres. En Estados Unidos ya no hay justicia. Lo que yo viví allí en estos días, hermano, me dio a entender que la ciudad de Nueva York no es lo que yo me crié. Me dio temor. Hasta lo escribí por aquí, mire, que lo solo olvidara, dice, sí. La gran apostasía. Vengo con una carga, escuche esto, por la decadencia espiritual de mi ciudad de Nueva York. En otras palabras, lo que yo vi en Nueva York, yo hace años que no voy. Yo fui con la pandemia, y como estaba la pandemia, todo estaba quieto, todo estaba oculto. Pero vengo con una carga sobre mi vida. Esa no es la ciudad que yo me crié. Y yo caminé por donde yo caminaba mi esposa y Dani, por allá por el Bajo Manhattan, donde yo me enfrenté a situaciones graves con las pandillas y todo lo que había allí.
y me secuestraron y le enseñé los sitios. Pero déjeme decirle, esto es el infierno, no hay valores. La educación está por la calle, por la cuneta. La educación está en manos de profesores agnósticos, ateos, homosexuales, lesbianas, transgéneros. Está en manos de gente con una filosofía marxista, leninista, totalmente atea, sin principios, sin valores, antinación, antidios, antibiblia, antijudío, ante todo lo que es decente. Una decadencia moral. Hermano, yo caminé cuadras. El primer día que llegamos caminamos 40 cuadras. No volvimos a hacerlo así de nuevo, pero fue tremendo. Yo tuve que estar, al otro día tuvimos que cogerlo tranquilo. Caminamos muchísimo. Y finalmente, pues, tuve que coger un día para descansar. Descansar del descanso. Bueno, el asunto es que donde quiera que usted se movía, había una pesta marihuana, hermano. Yo nunca había vivido una cosa así, por Times Square, por la 42, por la 48, por la 50, por Rockefeller Center, frente a Radio City, frente a la pista de patinaje, todas las calles cerca del hotel donde estaba, una peste a marihuana. ¿Por qué? Porque finalmente la ciudad no solamente se volvió una ciudad de refugio donde hay un chorro de individuos y emigrantes que algunos serán decentes y buenos y otros son vagabundos que no quieren dar un tao y quieren que les regalen todo, vendiendo marihuana en la calle de la policía, fumando marihuana porque la legalizaron recreacionalmente, y eso es lo que algunos bandidos legisladores y algunos periodistas y analistas de noticias quieren para Puerto Rico. El Señor reprenda al diablo. Señor, reprenda al diablo. La peste a marihuana en cada esquina. El sábado en la noche, después que regresamos de ver el espectáculo de Navidad, y me fui y dejé a Bené y a Nene en el hotel, y me fui a buscar un sitio porque creía que estaba abierto un sitio de hamburgues. Era tarde ya en la noche, y me fui a caminar y llegué hasta las 30 y pico por allá, yendo y viniendo. La peste a marihuana era regada por todo. Por la Quinta Avenida, por allá por la 50, donde está Rockefeller Center, por toda la ciudad completa, un olor a marihuana, gente amarihuanado. Hermano, es una desgracia. Gente orinándose a plena luz del día. Cuando salimos de un barquito que dimos una vuelta, teníamos que caminar por un frío que hacía. Y yo, delante de mi esposa, delante de mí, un tipo se abrió la bragueta ahí en la misma acera, orinando. No hay vergüenza, el temor se ha perdido. La decadencia moral es increíble. Y desde esto tengo que hablar. Me preocupa eso. El alcalde se está volviendo loco. Yo no me llevo con él en algunas cosas, pero voy a hacer un viaje a Nueva York, voy a llamar a Dani. Siento ir a hablar con ese hombre. Ese hombre está solo. Un año tratando de hablar con el presidente de su nación, Biden, que ese es otro instrumento del diablo que está enfermo, o loco, o demente, o hecho un emisario de Satanás para llevar la nación junto con los que lo rodean al infierno. Tengo que ir a hablar con ese hombre. No voy a hacer un viaje más que eso. Voy a llamar a Dani, no sé si me está oyendo. Una vez pasen estas festividades, voy a hacer un viaje a Nueva York de 2 o 3 días. Y me voy a sentar con ese hombre a hablar. Y si me quiere oír, que me oiga, y si no, que me vote. Pero lo he sentido. La decadencia de la ciudad. No se tiene respeto por la policía que se debía tener, por las autoridades. Y he visto también una decadencia en la influencia. Una decadencia en la influencia de la iglesia. He visto, por ejemplo, cómo es posible que miles y miles de estudiantes de las escuelas pasan miles, protestas todas las noches, todas las tardes, paralizan el tránsito a favor de unos criminales como Hamas, transgiversan la verdad, mienten y dicen que no han matado a nadie, que jamás no ha hecho nada, insultan. Cogen un judío y lo matan en la calle. Yo no quiero que maten a nadie, judío ni árabe, a ninguno.
Pero lo que pasa es, un profesor de la Universidad de Nueva York se tiene que esconder en un salón y hasta el alcalde Eric Adams tiene que salir y decir de dónde está el presidente de esa universidad de NYC, que se mete, el profesor tiene que esconderse porque favorece a su nación, es judío, le van a dar una pela y le van a dar una tunda. Eso está pasando en Nueva York. ¿Dónde están las iglesias? ¿Dónde están las congregaciones que deben salir y hacer manifestaciones de oración por Israel? Y orar para que estos hijos del diablo se convierten. Para que estos hijos del diablo Dios los ponga en su sitio. No, uno ora para que se conviertan, unos. Y los otros, bregamos porque hay que tener, uno no puede servir a dos señores. Usted no me puede decir que usted tiene que estar, yo estoy a favor de Israel. Sé que es un pueblo rebelde, sé que oro por su salvación, pero estos son unos criminales, hermano. Estos son unos artistas. Esos son unos artistas. Cuando yo estaba en Nueva York, yo veía la mentira. Cómo lloran. Se recuerdan las lloronas cuando Cristo fue a la casa de Jairo, que había unas mujeres que le pagaban para llorar y llorar. Cogen y cogen cadáveres de niños o muñecas y los forran. Mienten. Después la prensa asquerosa de Estados Unidos, CNN, CNBC, CBS, y todos publican las estadísticas de muertes ¿de quién? Del Departamento de Salud, del departamento que tiene que ver con estas cosas de Gaza, que es, y después lo ponen, que es dirigido por Hamas. Porque la autoridad palestina no existe en la franja de Gaza. Quienes manda es Hamas, y ahora se dice que más del 80% del pueblo está con esos criminales. Y entonces ocultan que cuando llevaron todos estos rehenes que sacaron de la fiesta aquella y de los kibutz y que los llevaban exhibiendo, aplaudían, los escupían, los pateaban, los golpeaban y hacían de todo. Entonces, yo no me gozo que le pase nada a esa gente. Oro para que aquellos cristianos que están de verdad y Dios los cuide. Pero cuando un pueblo se aparta de Dios, se pone del lado en contra de su pueblo, dice, bendiciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldicen. Cuando ese grupo de gente que Israel le ha dado de comer, que le ha respetado el derecho a estar allí, aunque no deben estar allí, se une el 80% a patear los que traían de rehén, a escupirlos, a maldecirlos, que hay un 20% o un 10% que no está de acuerdo, pero son rehenes, no pueden hablar. Y en vez de todos estos ignorantes llevar placas que digan y cartelones que liberen, que dejen libre a Palestina, que lo dejen libre de Hamas, que lo dejen libre de estos demonios, porque y están inconscientes, es una guerra, y los usan de escudos humanos, escúcheme bien. Entonces los usan de escudos humanos para que le cojan pena, para que le cojan lástima, para condenar y demonizar a los judíos, que lo que están es defendiéndose de las masacres horribles que están haciendo estas personas. Y yo le quiero decir que abran sus ojos. Sí, oramos para que se arrepientan. Oramos para que no se los lleve el diablo. Oramos para que Dios los detenga. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Yo nací en la Segunda Guerra Mundial, cuando un Hirohito mandó aviones a destruir la séptima flota en Pearl Harbor. ¿Qué usted hubiera hecho? Yo no estuve de acuerdo con lo que hizo el gobierno de Roosevelt, que metió a todos los ciudadanos que habían en California, los metió en campos de concentración, pero había que defender. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Mandar un grupo de aviones para que supieran los japoneses que Estados Unidos no se iba a detener con lo que estaban haciendo, la masacre que hicieron en Pearl Harbor. Ahora se cumple en diciembre. Mire la historia. Y aquellos planes que iba el avión Doolittle, que se llamó, lanzaron bombas. Óigalo bien, que no puede hablar nadie de esto. Esta es la historia. En una guerra hay víctimas de daño colateral.
No es posible evitar todo esto, porque si tú eres parte de un sitio, en Franja de Gaza, estos árabes jordanos, que me niego a llamarlos palestinos, que no son palestinos, estos árabes jordanos, el 80% aplaude esta muerte. Yo vi cuando entraron los rehenes, cómo los pateaban, cómo los escupían, cómo los golpeaban, cómo violaban mujeres. Hay cosas terribles de cómo sacaron, y después dicen que mienten, que eso es mentira, no. Cómo sacaron el bebé del vientre de una mujer y lo picaron en canto y después lo tiraron. Eso está filmado, eso está fotografiado, hermano. Y son tan desgraciados que mienten. Entonces uno tiene que evaluar las cosas. Salomón dijo: hay tiempo para la paz y tiempo para la guerra. Cuando la Biblia dice en los 10 mandamientos, no matarás, se refiere a no matar homicidio, cometer homicidio por tu mano. En otras palabras, tú tienes un problema con tu mujer o tu marido, tú lo matas, eso es matar. Tú matas a una persona porque te da la gana, tienes una pelea con ellos, eso es crimen. Tú matas a una persona porque te fue infiel y le quitas la vida al novio, al marido, al adúltero, a la adúltera, eso es un homicida. Eso se llama violencia doméstica, crimen doméstico. Si tú asaltas una tienda y matas gente ahí, tú eres un criminal, un asesino. Tú tienes una discusión con alguien y sacas una pistola y lo matas, eso es un crimen. Pero ¿qué tú dices de la guerra? La Biblia dice que en vano las autoridades no llevan el arma, no llevan en aquel entonces la espada. Ahora es el rifle, ahora es el cañón. El ejército tiene derecho a defender el país, no cometer atrocidades, no violar, pero en la guerra se puede matar. Ay, Dios mío, que usted ha dicho, bueno, pues coge toda la Biblia. Tiempo para guerra, lo que no se puede es abusar. Lo que tú no puedes coger a una persona que lo cautive, le pega un tiro, sangre fría, ya eso no es. Pero en el combate, igual que un policía, tú le decías a un policía que tiene 3 violadores, unos criminales, unos narcotraficantes frente y le están tirando con AK-47 y le están tirando y tú le vas a tirar por la cabeza, no. Tú le tiras a donde dejas. Y si no se rinden, le tires a matar, porque si no los matas a ellos matarán a los inocentes. Pero tú y yo tenemos ese derecho como civiles, pero no tienen el derecho de abusar de eso tampoco. Ahora, yo quiero explicarle esto, porque en la guerra, sí, el matar está legitimizado por la Biblia. Es más, en el Antiguo Testamento estaba la pena de muerte. Y aunque en el Evangelio se habla más del amor, pero todavía existe la autoridad. En la Nueva dice que San Pablo dice bien claro que las autoridades tienen esa arma. Entonces la espada no la llevan en vano, ahora es el rifle. Si un policía se ve por salvarle la vida a otro, por salvarse la vida, matar a un criminal, no comete delito alguno. Ahora, si lo hace sin sentido, si lo hace tomando la justicia a lo loco, ya eso es otra cosa. Y en la guerra, en defensa de la seguridad del pueblo, en la defensa de estos animales, Israel tiene todo el derecho a defenderse. Ahora, entonces, los que hablan de esto deben ir a la historia. Estaba hablando de Pearl Harbor. El Rubén mandó una flota de aviones con el general Doolittle, comandante Doolittle, y bombardearon la ciudad de Tokio. Ahora, en aquel entonces, ¿eso era brutalidad? Habían acabado de matar a miles y miles de marinos en la bahía de Pearl Harbor, habían atacado la ciudad, había miles de muertos, la séptima flota había sido prácticamente eliminada. ¿Y qué había que hacer? Hay tiempo para orar y tiempo para actuar. Hay tiempo de paz y tiempo de guerra. Y eso está en la Biblia. Varón de guerra es el Señor. Una nación tiene derecho a defenderse. Y una nación tiene derecho a seguir a esos criminales, esos bandidos,
y sacarlos del camino para que no sigan destruyendo vidas. ¿Por qué el mundo no dice nada de lo que están haciendo los musulmanes en Sudán, con los sunitas, con los cristianos? El mundo no dice nada de eso y no veo protestas por eso. No les importa. ¿Qué está pasando en Nigeria? Yo estoy al tanto de lo que está pasando en Nigeria. El presidente es un musulmán y aunque el país está dividido entre cristianos y musulmanes, están masacrando en una sola noche, en un solo día, masacraron 3.000 cristianos y cristianas, se llevan las niñas como rehenes para venderlas como esposas. Esto está pasando esta noche en Nigeria, está pasando en Nigeria, está pasando en Sudán, está pasando en Eritrea, está pasando en diferentes países de África, y está pasando en Irán. Y está pasando en Israel en este momento. Ahora, ha habido un ataque. Aquí la maquinaria de la preparación mediática, porque hay que decir que estos criminales de Hamas tienen un aparato mediático. Yo lo discutí hace años con un personal del Movimiento de Defensa de Israel, del ejército, del gobierno. Discutimos ese tema. Un viaje que hice especialmente a eso. Entonces Israel siempre ha fallado en su guerra mediática. Pues una guerra espiritual, una guerra política, es una guerra económica, una guerra racial, porque aquí todo es porque son judíos, y con que sean los imperfectos que sean, son el pueblo escogido de Dios. Bendecirá a los que te bendicen y maldecirá a los que te bendigan. Eso no quiere decir que Dios apruebe todo lo malo que hagan los judíos o que sean perfectos. Pero esto es bien serio. Entonces estos mismos que están protestando con la bandera palestina no están protestando por los crímenes que están cometiéndose contra los sunitas en Sudán, en Eritrea y en Somalia y en Irán y en Irak también. Porque se sabe que el mundo árabe está dividido entre sunitas y chiitas. Entonces, esto es bien serio. Irán es chiita, Irak es chiita, me digo bien claro, hermano. Y Arabia Saudita es sunita. Y por eso, de uno de estos países, cuyo nombre no lo tengo aquí ahora, se están lanzando misiles hacia Israel. Y voy a buscar el nombre para traerlo aquí en el próximo programa. Así que entiéndase bien claro, estamos en un momento que hay que saber lo que está pasando. Entonces, Israel tiene el derecho de defenderse. Estos son unos criminales, unos animales. Su líder ha dicho estas palabras. Nosotros le ganamos porque nosotros no tenemos miedo a la muerte. No nos importa la vida, a ellos les importa la vida. A nosotros no nos importa la vida. Nosotros no vivimos para esto, vivimos para lo que creemos. Y se camuflajan en ese sentido. Entonces por eso se llevan los rehenes. Porque si fuera otro país, ya le hubiera tirado una bomba atómica. Los hubiera matado a todos. Israel tiene bombas atómicas. Y las está deteniendo. Y llegará un momento entre ahora y la gran tribulación y la batalla de Armagedón que se soltarán bombas atómicas en esta guerra. Porque esta guerra está solamente comenzando ahora. Y cuando digan paz y seguridad, vendrá otro revolú más grande. La iglesia tiene que estar despierta. Entonces estos son criminales, animales, bestias. Hay que perseguirlos. Sí, ojalá que se conviertan antes que se mueran. Si tenemos la oportunidad de que conozcan a Cristo, mejor. Pero si van a seguir destruyendo, violando, destruyendo niños, arrancando de los vientres, hay que detenerlos. Y si la muerte en guerra es lo que hace, Dios lo permitirá así. Dios es varón de guerra. Y Dios es poderoso en batalla. Y usted no ha visto la ira de Dios. Usted no la ha visto, hermano. Cuando usted vea la ira de Dios, escóndase, porque ni las piedras le podrán proteger a usted. Entonces vi esto. Vi una iglesia apóstata en Nueva York. Una iglesia que no le importa nada. Pero ¿sabes lo que me dio esperanza? Que me di cuenta que había miles de rodillas, iglesias también que sí le importa.
que todavía quedan más de miles y miles de rodillas en Nueva York. Cuando veo la iglesia de Dani, cuando veo la iglesia de Miguel, 16, cuando veo la sinagoga, cuando veo a Quitín Silva y veo a la gente, esos grupos, sé que queda una esperanza en Nueva York, hermano. No se detengan, no le cojan miedo a estos bandidos, salgan a la luz, hagan cultos de oración por Israel, pongan la bandera frente a sus hogares, hagan lo que tengan que hacer, no sean cobardes. Pero sé que en Nueva York quedan miles de rodillas que no se han doblado y por eso esa ciudad no se la lleva del diablo. Pero tarde o temprano la profecía que Dios me dio, que es Manhattan, la ciudad de Nueva York será inundada de agua, especialmente Manhattan. Eso es verdad, todo lo que se ha dicho se ha cumplido, hermano. Esta violencia que estamos viendo, todo esto, la inundación, todo lo que se ha dicho, la caída de sus gobernantes, todo esto ha cumplido. Y hay miles de rodillas que aún no se han doblado a los Baales. Gracias, Pastor Dani. Gracias, Quitín. Gracias, Dios mío, Miguel, a Manny. Gracias a tantos pastores y pastoras en Nueva York que no se han doblegado ante la infamia de la maldad y el liberalismo crudo, donde se ha convertido más que en un entretenimiento el evangelio. Sí, eso es lo triste. Que hemos querido copiar la grandeza de Broadway y la grandeza del mundo del cine, que hemos perdido la unción, la esencia del poder de Dios, que hagamos las cosas bien tecnológicamente, no hay nada malo en eso, pero recuérdense que todo lo demás sin la unción, sin el poder del Espíritu Santo es vano, no sirve para nada. Las vigilias que se daban, me recuerdo en Juan 16, 24 horas al día el aposento alto, yo fui a orar allí, se estaba orando, la oración eficaz del justo puede mucho. Salgan, no tengan miedo, mire, Dios me puso a regresar aquí esto, tan pronto pueda lo voy a empezar, tengo una bandera guardada ahí, mire, en este viaje Dios me reveló los ataques terroristas que se están preparando para toda la nación de Estados Unidos. Esta es una confirmación de lo que Dios me ha dado. Vuelvo y repito. En este viaje Dios me reveló los ataques terroristas que se están preparando para toda la nación. ¿Cómo es posible que el gobierno de Biden está apuñaleando por la espalda, presionando al gobierno de Netanyahu a que se entregue, a que haga paz? Con esta gente no se puede hacer treguas, pausas limitadas, está bien. Pero esto hay que lucharlo hasta como se luchó cuando luchó David contra Goliat. Esto hay que luchar como luchó Josué contra Jericó. Y como lucharon los grandes reyes de Israel y lucharon y pelearon la batalla, no se puede hacer paz con esta gente. Hay que terminar esta guerra de una vez. Y que en el camino Dios tenga misericordia y se revele Dios y se conviertan. Y aunque se vayan a la eternidad, se vayan salvos. Y si no, se vayan al infierno. Y no le gusta lo que estoy diciendo, haga lo que quiera conmigo. Pero vive Jehová, vive mi alma, que hablaré lo que Dios me diga. En este viaje Dios me ha revelado los ataques terroristas que se están preparando no solo para Nueva York, sino para todo Estados Unidos. Y en especial, estando yo en Times Square, oye bien, yo me paré en Times Square y le dije a mi esposa, Belén, acabo de ver que en este lugar que estamos parados, donde yo prediqué durante la pandemia, aquí va a haber un ataque terrorista, como va a haber en Disney, como va a haber en California, como va a haber en los puentes, como va a haber en los túneles, como va a haber en los centros de entretenimiento. Sí, los centros como Las Vegas, centros de entretenimiento. Dios me lo reveló hace años, lo estoy repitiendo y me lo repitió una vez más. ¿Y sabe por qué no ha acontecido? Porque la iglesia en Nueva York y en Estados Unidos se ha vuelto apóstata, imitadora del mundo y no de la palabra. Pero quedan todavía miles de iglesias, miles de pastores, miles de pastoras. En Nueva York quedan todavía rodillas que nos han doblado, hombres y mujeres de Dios que guardan las vigilias de las noches, que buscan a Dios, que oran, que protegen sus hijos, que los cubren con la unción y que no se han vuelto enemigos de Israel para quedar bien con Dios y con el diablo. Sí, así mismo, así dije. Les voy a decir bien claro. A mi regreso a Puerto Rico,
me reveló una misión de crear un movimiento en Puerto Rico y fuera, de no solamente orar por Israel, sino como se ha hecho con Ucrania. Con Ucrania la gente puso banderas en las casas y en los cajos, como si nosotros, yo no creo en el judaísmo, porque el judaísmo ya murió, pero los judíos, eso es lo único que les queda, y yo eso se los respeto hasta que conozcan a Cristo. Yo soy cristiano, libre de todos los ritos del judaísmo, pero amo al pueblo de Israel, y sé que ese pueblo va a aceptar y va a salir y se va a dar cuenta que el sacrificio ya está hecho, que el Mesías ya llegó y que viene de nuevo. Y es mi derecho no avergonzarme de ese pueblo. Y aunque no me gusta decirlo mucho, porque esto es un relajo lo que hay, que la gente no está satisfecha con ser lo que son y quieren ser lo que no son. Yo soy puertorriqueño, nacido en la calle Barbosa, Bayamón, criado en la ciudad de Nueva York, de una madre puertorriqueña y dos abuelas, una abuela de Guánica y otra de Yauco. Y la abuela de Guánica, negra, pero negra de verdad, negra azulada, negra africana, fue hija de unos esclavos que llegaron en los barcos a Guánica cuando España traía los veleros, las embarcaciones de esclavos a Puerto Rico. Es decir, que tengo sangre africana, pero por mi padre, Hugo Van Rasky, tengo sangre alemana. Él nació en Texas. Sus padres, su padre y su madre y su abuelo nacieron en Alemania. Y sus antepasados nacieron en el siglo XV, familia del rabino más famoso de ese tiempo. Es decir, que tengo linaje de rabinos, de alemanes judíos, que cuando se dieron cuenta que se convirtieron en el siglo XV, se convirtieron en el siglo XV a Lutero, porque Lutero era un monje que creía que había que matar los judíos, porque los judíos eran los causantes de la muerte de Cristo. Entonces se convirtieron al luteranismo, y por el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, cuando llegó el siglo XIX, llegó la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta que no podían ocultar más su descendencia hebrea, menos de descendencia rabínica, y se mudaron para Milwaukee, Wisconsin. Tuvieron allí fincas, granerías, de eso de lecherías y vaquerías, y luego a Texas y otras cosas más. Nunca heredé nada. Mi madre se rebeló, esa es una historia, mi madre se rebeló profundamente contra todos ellos. Porque entonces creían que yo era un negro, porque había un retrato de mi bisabuela y mi abuela, y dijeron, este es un negro, y ellos no creían en los negros, eran racistas. Los judíos no son perfectos, como ninguna raza es perfecta, pero la gente, Dios los escogió y trata con ellos. Y cuando se portan mal, Dios los castiga, pero también le dice a los que te maldigan, yo les bendeciré. Mira lo que le pasó a Chávez. Yo estaba cuando en Venezuela Chávez maldijo de sus entrañas 3 veces al pueblo de Israel, y ahí fue que le dio el cáncer que lo mató. Esta gente jamás terminará arruinado. Y todo pueblo que se levanta, y si Estados Unidos, Biden y su grupo demócrata se dejan ir por la sección, porque hay demócratas que no están de acuerdo con esto, se dejan gobernar por ese odio, arruinados los veo. Y y Dios pondrá en Estados Unidos un gobierno que tema su nombre y que tema y que respete a Israel. Esto no es asunto de impuestos, esto no es asunto de politiquería, no es asunto de encuestas, perdón que diga, esto es asunto de que Dios está en control de todo. Les digo bien claro, yo más que nadie puedo decir que soy descendiente de hebreo, pero no guardo el judaísmo, ni guardo las fiestas, ni guardo los ritos. Estoy en el nuevo pacto, porque ya todo eso se cumplió. Ahora respeto al judío que no tiene otra luz porque está ciego hasta que venga el Señor y ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Y entonces en ese momento, cuando venga a destruir con el resplandor su venida el anticristo y el falso profeta, entonces el pueblo judío le recibirá y dirá, tú eres el que crucificamos. Pero yo, que estoy de este lado,
No guardo ninguna de esas costumbres, ni las comidas, ni nada. Si me las como, me como porque me gusta, pero no por salud, pero no me las como porque son rituales. No me paso leyendo y repitiendo oraciones de rabino, porque eso está fuera de la liga del cristiano. Yo hablo con Dios cara a cara, mañana, día, por la tarde, en el carro, donde quiera, y Él me oye. No tengo que ponerme el manto. Yo no sé por qué las mujeres se lo ponen, porque los rabinos en la religión judía no permiten que esa titilada, lo que sea, se lo ponga a las mujeres. Pero no necesito ponerme, lo he usado como un símbolo cuando he ido a un sitio que me conviene para que vean que vengo también junto con ese pueblo, y lo he usado como una arma, como una táctica, pero no porque sin eso no puedo orar. No, Señor. Ni tengo que guardar los ritos, ni las fiestas, ni nada. Y si lo hago, si hago algo, una cosa de esa, la hago por celebrarlo, pero no tengo que hacerlo. No soy, ya estoy libre en la cruz de Cristo. Todo se murió, todo se clavó. Pero apoyo a ese pueblo, porque ese es el pueblo donde nació el Mesías. Y apoyo a esa nación, porque esa es la nación desde donde Jerusalén, por ser la guerra tan grande, de esa tierra será que se gobernará el mundo entero. Y no me avergüenzo decir que soy descendiente de judíos, aunque no soy judío en religión, ni practico ninguna de sus prácticas. Soy cristiano, convertido, pero soy descendencia de David. Y amo el pueblo del cual desciendo. Y dice la Biblia que Él bendecirá a los que te bendigan, Israel, y maldecirá a los que te maldigan. Y por eso yo bendigo a Israel. Y Dios me dijo, haz una campaña, porque aquí en Puerto Rico parece que tanto judaizante que hay, tantos judíos, tantas religiosidad hebreos, y no veo a nadie poniendo una bandera de Israel en la ventana, en la puerta de su carro, en el carro o en la casa. Veo todo el mundo escondido. Oh no, yo no puedo meterme en eso. Pues mire, Dios me dijo, comienza, se dice bien claro, el Señor me habló y me dice lo siguiente, a mi regreso de Puerto Rico, Dios me reveló una misión de crear un movimiento en Puerto Rico y fuera, de no solamente orar por Israel, sino que como se ha hecho con Ucrania, escúchelo bien, poder pedir que todo cristiano que ama a Israel ponga una bandera de Israel, grande o pequeña, frente a su casa, en su balcón, o en su ventana, o en su carro. Ahora sepa que si lo pone en su carro, y órele a Dios, porque esta gente es tan loco, y puede ser que le rompan el carro, pero yo la voy a poner en mi carro. Porque en este momento escogeos a quién usted va a defender. Si la gente se ha desbordado haciendo banderas y cosas por Ucrania, ¿qué más por Israel? Que está bajo un ataque mediático de mentiras, de engaños, de cuantas sombras demoníacas de estos llamados palestinos que son árabes jordanos. Y una maquinaria de mentiras. Y los prensa mandándole con 10.000 muertos. Embuste. No son 10.000 niños, ni 3.000 niños muertos. Todos esos números son dados por Hamás, que son unos embusteros. Nadie sabe exactamente cuántas víctimas como causantes de la guerra han muerto todavía. Los que se saben son los miles, los 1.400 que mataron abruptamente y criminalmente, niños y todo. Y los que se llaman, eso sí se sabe. Pero ¿cuántos han muerto víctimas colaterales? ¿Y usted le cree a un comunicado de los mentirosos más grandes sobre la tierra, el llamado grupo animal terrorista bestialista de Hamás? No. Los enemigos de Israel han creado una cruzada de mentiras en apoyo a los terroristas de Hamás. Enemigos no solo de Israel, escuché, no son enemigos de Israel también, sino de todos nosotros los que tenemos la fe cristiana. Orad por la paz de Jerusalén, dice la Biblia. Con esto termino esta noche. Sí oramos para que se convierta. Pero hermano, yo le voy a hacer un cuento a usted. Muchos años atrás, en un cuento, había un pastor cubano
que había venido de Cuba con su esposa, era cuando Luis Ortiz tenía la iglesia en el caserío Columbus Landing, en Mayagüez. Entonces, había para aquel entonces en la casa de este pastor cubano, llegaron una familia que había aquí que se llamaba la familia sagrada. Era una gente que vestía con túnica, descalzo, pelo largo. Ellos decían que vivían como Cristo. Y cuando el pastor vio que le estaban pegando, los estaban maltratando, ellos bajaban la cabeza y dejaban que los golpearan y todo. Y entonces el pastor dijo, bueno, esto es una cosa. Yo entré y cogió y le puso vergüenza a los que estaban abusando de esta gente. Y Dios le dijo, ve y defiéndelo. Tú no te puedes meter en lo que no te importa. Pero esto es una guerra mundial. La tercera guerra mundial y la guerra de Armagedón y la batalla grande de Gog y Magog, todo está comenzando. Y en este momento tenemos que saber a quién defendemos y a quién apoyamos. Porque aquí están metidos. Ellos han tenido una táctica que le he estado hablando y tengo que darle un estudio más profundo. Quizás mañana lo haga, lo dedica todo el programa a eso. Una realidad, hermano. Se han infiltrado en todo. El alcalde de Londres es musulmán. Francia, Bruselas, Alemania, Estados Unidos, el sistema escolar. El Congreso de Estados Unidos tiene 2 hijos del diablo de estas demonias ahí adentro. No tienen vergüenza de mentir y de hacer todo lo que hacen en un país donde tienen libertad, y tú vas al país de ellos y ahí tú no vales nada, te matan, te apedrean. Esta es la realidad. Yo pido en los próximos días, tan pronto pueda, voy a poner primero una bandera en el balcón de mi apartamento mirando hacia la avenida, y es mi derecho constitucional poner esa bandera ahí en apoyo a Israel, y no la voy a quitar. Así que usted haga como usted quiere, esto es voluntario y de corazón. Usted haga como usted siente en su corazón y yo haré como yo siento en mi corazón. Yo cumplo con lo que Dios me pidió, para que se sepa que en Puerto Rico hay pueblos que apoyan a Israel. Hay una guerra, hermano, y usted no puede estar de los dos lados. Cuando la Segunda Guerra Mundial, usted estaba con los aliados o estaba con Hitler. Se lo dejo ahí. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la audiencia que ha estado con nosotros en el día de hoy. Sé con ellos en forma especial, Padre. Bendice a Israel y dale victoria sobre sus enemigos, y que se conviertan también de la luz a las tinieblas también. Y de estos asesinos, estos criminales de Hamás, deténlos, Padre, que por un camino vengan y por 7 tengan que irse. Y que en su turbación tú te les reveles, porque qué cosa más grande como el hijo de uno de sus líderes, tú te les revelaste. Que te les reveles y ellos mismos se den cuenta que tú eres el Dios de Israel, pero es el Dios verdadero que viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Deténnos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, con esto terminamos el programa de hoy. Le doy gracias a todos los que han colaborado esta semana. Espero decirles que ya esta semana saldamos toda la deuda de clamor, gracias a ustedes. Ahora vienen los proyectos, que estaremos hablando de esto mañana. Siguen orando por nosotros, gracias por sus oraciones en estas últimas semanas. Y esto es voluntario. Si usted no siente enviar nada, envía nada, hermano. Pero si siente enviar una colaboración, hágala en cheque o giro postal, a clamor a Dios. P.O. Box de 295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. P.O. Box de 295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. O por ATH móvil, póngalo, busca la sección de negocios, clamor a Dios, y ahí lo pone. Pero sobre todo, la oración eficaz de justo puede mucho, hermano. Lo más que le pido, necesito su oración, hermano. Siento cansado, agotado. Necesito fuerzas nuevas. Ore por mi esposa, por mi hijo, por mis hijos, mi Katy, Isaac. Ore por todos los que trabajan con nosotros, en Venezuela, en Panamá, en nombre de Jesús. Amén. A ver lo que dicen por aquí.
Evangelista Ricky Torres dice, amén, eso es muy importante, es el tiempo más peligroso de todos los tiempos. 1 Timoteo 3, 1 al 5. Tiempos trascendentales, proféticos. La iglesia será sacada de este mundo una vez y por siempre. Dios dice, bendiga a mi hermano Rasky, Dios te use como siempre. Bueno, ahí usted tiene Ricky Torres. Margarita Santiago también está conectada. Bueno, Ricky Torres. Aquí escribió Ricky de nuevo, saludos, hermano, está muy claro. Estás muy claro en lo que estás, hablando por el Espíritu y adelante, ¿no? Continúa hablando y no tema manada pequeña. Silvia Lacerpi Mercado, Dios te bendiga. Damares García Hernández, Dios te bendiga. Ezequiel Rosario, patriarca allá arriba, Dios te bendiga, Ezequiel. Te guarde y te fortalezca a ti, a tu esposa Nereida, a tu familia, a toda la gente buena de allá de Guirillo y la iglesia, Dios los bendiga. Ezequiel Rosario, Omaira García, Abigail Hernández, Dani Espada, estoy por escribirte, Dani, pero estaba bien ocupado. Rey García, Gaby Olloa, gracias Gaby, que como siempre, cuando te llamé, estuviste listo, gracias a Dios que estás aquí, pero estás viajando tanto, mijo, que estás como yendo, ya no te encuentro. Pero gracias a Dios que tengo por ahí a José Clemente, que ese tipo está a cualquier hora, pero tú andas ya navegando por todos esos países. No te olvides de nosotros, los pobres aquí. Dios te bendiga y te siga usando, Gaby. Rey García, Wanda Ivette, lo está viendo, Abigail Hernández Robles, Norma González, Rubén Valero, desde Maracaibo, Estadio Zulia, Venezuela, Avi Sepúlveda, Ivette, Wanda Ivette. Ok, vamos a ver por aquí. Rubén Valero. Bueno, entonces fue aquí. Miren, Rivera, Arturo X6, dice Avilés Nieves. Katy Rasky dice, te amo mucho, papi. Gracias, Katy. Gracias. Te estaré llamando mañana tarde, ¿sabes? Estaré para saludarte. Gracias por todo. Katy Rasky, Dios te bendiga. Pizza Viler, Anita Díaz, Frank Adonarín Herrera, Marlindra, Omaria García, Frank Adonarín, Anita Ortiz, Gaby Olloa, Damián García Simeno, esto ya lo leí, Evangelista. Helen Lorraine Rivera, Silvia Serpa Mercado, hoy recibí bendiciones, hoy recibí su cartita, gracias desde Rhode Island. Evangelista Ricky Torres, Sonia Morales, Silvia Serpi. Bueno, esto sigue por aquí, hay mucha gente aquí. Bueno, hasta mañana, Dios les bendiga. Descansen, Señor, descansen.